Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Hoy estrenamos sección de fútbol histórico. Además, vamos a hablar del fútbol kosovar con Axel Torres, ya que Kosovo es la próxima rival de España. Y sí, vamos a tratar de explicar cómo nos dejaron ayer sin todo un Brasil-Argentina. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Nos vamos acercando a la definición de los diferentes grupos. Ya están todas las confederaciones con partidos en juego para dirimir qué selecciones, qué países van a estar en el Mundial de Qatar 2022. Empezamos ya a tener nombres propios que destacamos en este inicio del programa, en este primer Play Fútbol del mes de septiembre. Cristiano Ronaldo, con ese doblete contra la selección de Irlanda, con el que, además de darle 3 puntos importantísimos a Portugal, bate el récord de Ali Daei. Ya es máximo goleador en solitario a nivel de selecciones, con 111 tantos. Empezamos a ver brotes verdes en la selección sueca, especialmente en ataque. Alexander Isak y Kulusevski, qué partidazo hicieron contra España en ese Suecia 2, España 1 en Solna. Me encantó Shaparenko en el empate de Ucrania contra Francia. Marcó un golazo, pero no solo eso. Jugó en el doble pivote, siempre dándole criterio, sentido al juego de su equipo. ¿Qué decir de Carlos Soler, de los dos partidos como titular con el equipo de Luis Enrique, aprovechando que había bajas en el centro del campo y demás? Pues bien, el 10 de la selección, porque hay que decirlo así, que ha sido, nunca mejor dicho, el 10, ya no solo por los goles, por el sentido que le da siempre al juego, por su mirada siempre vertical, su capacidad para llegar al área. Me ha encantado Carlos Soler en estos partidos de España. Hay que hablar de grandes entrenadores, Hansi Flick, Louis van Gaal. Flick con 2 victorias en 2 partidos, además dándole bola a jóvenes como Musiala, como Wirtz, como Adeyemi. Casi lo propio podemos decir de Louis van Gaal, evidentemente ayudado por un gran Memphis Depay, buen nivel también de Frenkie de Jong, pero como hace siempre van Gaal, ¿no? Dando oportunidad a los más jóvenes. Gakpo, el extremo del PSV Eindhoven, que me ha gustado también bastante. Y bueno, ya que nos dejaron sin ese Brasil-Argentina, pues destaco a los 2 de Argentina que me gustaron, sobre todo en esa segunda parte ante Venezuela. Los Correa, que entraron desde el banquillo y que produjeron muchísimo a nivel ofensivo para la selección de Scaloni. Vamos a hablar enseguida con Martina Golucci de esta Argentina, a la que veo crecida después de ganar la Copa América. Si miramos hacia África, pues hay que destacar el nombre de Slimani. Marcó 4 goles con Argelia en la victoria de Argelia por 8-0 ante Djibouti. Ha empezado ya esa clasificación africana y hay también partidos y cositas interesantes. En un rato vamos a hablar de la actualidad, de los partidos de selecciones con Axel Torres. Vamos a estar con Martina Golucci, pero hoy estrenamos sección. Hoy estrenamos Genios Olvidados, sección en la que vamos a recordar con Javi Roldán a esos cracks del pasado futbolístico que, por estar en ese segundo escalón, por no ser considerados del top 5 o top 10 histórico, pues seguramente no les prestemos la atención que merecen. Y ya que no nos dejaron ver un pedazo de Brasil-Argentina anoche, pues nosotros vamos a recordar a un ídolo brasileño. Hoy dedicamos nuestra portada, nuestros Genios Olvidados, a Zico. Filho, senta aqui no colo do papai, que eu tenho uma história para lhe contar, de grande ídolo que eu me apaixonei quando lhe vi jogar. Arrancamos nuevo episodio, vamos a empezar con esta nueva sección, Genios Olvidados. Hoy vamos a hablar de Zico, de ese gran jugador brasileño. La sección sirve para que, bueno, muchos de vosotros que sois jóvenes y que igual simplemente habéis visto algunos vídeos, sepáis de la dimensión real de los futbolistas de los que hablamos. Y hoy toca Zico con Javi Roldán. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas. Pues un placer, como siempre, estrenar esta nueva sección de jugadores antiguos, ¿no? Y
y con el jugador que vamos a empezar hoy, y para mí es uno de los grandes de la historia, aunque como bien dices tú no esté entre los 5 grandes, no con mayúsculas, pero sin duda está en el siguiente escalón. Vamos a intentar que sea una charla amena, distendida, dinámica, pero la vamos a dividir en 3 sectores. Vamos a hablar un poquito del contexto futbolístico en el que él nace, luego de sus características, os vamos a contar bien cómo era futbolísticamente Zico, y también puntos de inflexión, puntos clave dentro de su carrera. Hablando del contexto, empezando por ese contexto, Javi, Zico debuta en el 71, él es del 53, debuta con 18 años con el Flamengo. Hay que decir que nace tras ese campeonato histórico brutal de Brasil en México 70, ese mundial que gana con Pelé y demás cracks. Y luego es verdad también que le hacen un poco el sándwich Cruyff y Beckenbauer, que eran mayores que él y que a principios de los 70 se llevaban más el foco mediático por una parte, por abajo le hacían el sándwich Cruyff y Beckenbauer, y por arriba se lo hicieron luego, ya en las postrimerías de la carrera de Zico, Platini y Maradona, y por eso seguramente se habló de Zico menos de lo que su fútbol merecía. Sí, parece ser que no tuvo suerte en cuanto a los competidores contemporáneos, como bien dices. Él, pues sí, en el 71 debuta muy joven. El Brasil venía de ganar el Mundial 70, ¿no? Con los 5-10 que tú bien has mencionado. Y no está él en el Mundial 74, aún la Brasil de Zagallo. No está porque todavía, en el 74 prácticamente se hace el titular en el Flamengo y todavía es joven, pero ya sí está en los siguientes mundiales. Ese primer lustro, ¿no? De los años 70, los mejores futbolistas son Beckenbauer y Cruyff, podemos decir. Cruyff fue uno de los 5 grandes, así que ya ves, lo opaca totalmente, ¿no? Y en su mejor época, que ya es cercana a los 80, comparte tiempo, ¿no? Con otros grandísimos como Kevin Keegan, como Rummenigge, ganadores del Balón de Oro, y también como Platini y Maradona, otro naciente un poco más joven que él, que quizá pues hacen un poquito de lo dejan un poquito en la oscuridad, pero aunque él realmente ya desde el 78 era uno de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda, y se lo rifan, ¿no? En Italia, igual que a Maradona, a inicios de los 80, y él ya en el Mundial 82 pues da la exhibición que da, ¿no? Con la Brasil de Tele Santana, y ya queda poca duda, ¿no? De que es equiparable a cualquiera en aquella época, a Platini, al que fuese. ¿Cómo definirías, cómo explicarías cómo era el Zico futbolista, Javi? A ver, él era, a mi juicio, él era un 10, un enganche, ¿no? Él tenía naturaleza tanto asociativa, ¿no? Como bajar atrás, recibir el balón y generar juego, como de llegada, porque él, para mí, se equipara mucho a los 5 grandes, porque una de las cosas que yo le saco a estos jugadores es que eran atacantes o centrocampistas ofensivos o delanteros totales. Quiere decir, hacían de todo. Si vemos a Di Stéfano, a Pelé, a Johan Cruyff, muy parecido también a Johan Cruyff, a Maradona o a Messi, ¿no? Son jugadores que igual te hacen cifras goleadoras impresionantes, que te vienen y te ejercen como epicentro del juego, ¿no? Pues Zico era este tipo de jugador, sus características eran prácticamente bueno en todo, ¿no? Usaba perfecto las 2 piernas, tenía una conducción de balón excelente, una visión de juego. Hay muchísimos goles en su carrera, tanto con la derecha como con la izquierda, filtrando, ¿no? Asistencias entre varios defensas imposibles, ¿no? Muy características de él, lanzaba las faltas, era tanto un goleador como un jerarca, ¿no? De juego, aunque llevase la 10 y fuese un enganche, podía jugar también de falso 9, de media punta, ¿no? En la delantera, pero triunfó en aquel fútbol que era un fútbol funcional, ¿no? Fútbol que no es posicional como el de ahora. Funcional es que se mueve, ¿no? En función de donde está el balón, el fútbol brasileño. Entonces él era muy móvil. Y todo el fútbol de aquella Brasil, ¿no? O del flamenco, de aquella Brasil de Tele Santana, iba un poco alrededor de sus botas y de las de Sócrates o Falcao, que eran sus compañeros más cercanos, ¿no? Era una delicia, ¿no? Una maravilla verlo jugar en aquella década de los 70 y inicios de los 80. Era un lanzador de faltas estupendo, de los mejores de la historia. Marcó 62 goles, si no tengo mal el dato. Hay varios rankings diferentes. Algunos le ponen como 5º máximo goleador de la historia en goles de falta, otros como el 7º, bueno, que está entre los 10 mejores, no hay ninguna duda. Y luego es que ya no solo de falta, es que tenía muchísimo gol. Marcó 240 goles en toda su carrera, contando selección y los clubes en los que estuvo. 48 goles con la camiseta de Brasil, con un promedio de 0,68 goles por partido. En cuanto a promedio, si hablamos de promedio, Javi, es superior al de futbolistas como Neymar o como Ronaldo. O sea, 5º máximo goleador histórico de la selección de Brasil con 48 goles, y en cuanto a promedio, pues solo superado por Pelé, por Ademir y por Romario. 4º con mejor promedio, que es brutal.
Claro, él se desenvolvió muy bien también en el área, él era como Platini, porque si comparamos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de un enganche, se nos viene a la cabeza a lo mejor Zidane, que es más un centrocampista, o Riquelme. En este caso, el enganche que era Zico era más parecido a Platini, que puede ser un mediapunta porque también tiene mucha facilidad de gol, en espacios cortos dentro del área, como él había jugado a fútbol sala, se movía muy bien, definía muy rápido y con las dos piernas, era un jugador excelente. En aquella Brasil, por ejemplo, jugaba siempre un delantero de él, que fijaba más, por ejemplo, en el Mundial del 82 fue Serginho, anteriormente fue Reinaldo en el del 78, y él era esa suerte de segundo delantero, pero que llegaba, ¿no?, desde los espacios del centro del campo a los huecos libres del área. Siempre estaba en la generación automáticamente asociándose y llegando al área. Y esa facilidad, tanto creativa como definitoria, ¿no? Era muy característica de un jugador como Zico, que aparte dominaba todas las facetas del juego. Si hablamos propiamente de técnica individual, de virtuosismo, igual es un poquito menos virtuoso que otros grandísimos brasileños de la historia, pero bueno, que era buenísimo, ¿eh? O sea, era muy habitual verle tirando sombreros, haciendo túneles, esa típica finta de parecer que se iba a un lado y se acababa yendo por el otro, pero no era un malabarista como hemos visto en otras ocasiones en otros jugadores, no era tipo Yalmiña, para que nos entendamos, era muy bueno en conducción, se iba siempre del rival, fuera de una manera u otra, pero se acababa yendo. Y luego una particularidad, 1,72 m, pero muchos goles de cabeza, Javi. Claro, es que él era muy inteligente, él esquivaba lo físico, como dijo Cruyff, ¿no? Cruyff, desde pequeño, pues como él conocía sus limitaciones, igual que las de Zico tuvo, como Messi, tuvo que ser reforzado físicamente cuando era joven por los preparadores de inicios de los 70, ¿no? Y entonces ya, digamos, él desarrolló la habilidad como Johan Cruyff de moverse en los espacios y de no irse al choque. Pero claro, como tenía tanta técnica y tanta virtud para jugar al fútbol, de cabeza iba muy bien Zico cuando le venía el balón a la cabeza, automáticamente a un palo. No hacía falta saltar con el defensa ni tener mucha más potencia, ¿no?, que el marcador, porque en aquella época sobre todo se jugaba con marcadores en Europa, pero en Brasil se jugaba con la defensa en zona libre. Entonces eso era muy bien porque él no tenía un hombre fijo siempre encima y podía aprovechar incluso esa virtud de rematar de cabeza, que era una de tantas. Como bien has dicho antes, no tenía una gran potencia en conducción. A mí me recuerda mucho a lo mejor a Pablo Aimar en cuanto a que te regateaba y salía y no sabías ni cómo te lo había hecho. No era como Maradona que tiraba más de potencia y de velocidad un tiempo, ¿no? Él era mucho más, un poquito más fino, digamos, en ese aspecto. Yendo ya a momentos clave de su carrera, en el 78 él juega ya el Mundial de Argentina, el Mundial 78 con la selección de Brasil. Es en el 80 cuando gana su primer Brasileirao y en el 81 gana la Libertadores haciendo un campeonato brillante. Marca 11 goles. 4 de los goles que marca en el campeonato los marca en la final para ser evidentemente el mejor jugador del torneo, y ese año también gana la Copa Intercontinental. Sí, él a inicios de los 80 consigue varias veces ser el mejor jugador del torneo, el máximo goleador del torneo, del Brasileirao que gana. Es un jugador que en esa época, digamos que llega a su cenit. Ya podemos decir que se acercaba a los 30 años, 26, 27, 28, porque es cuando llega Udinese. Él tiene, no sé si 30 o 31 años, que llega en el 83. Así que en esa época, cercana a los 30, donde los jugadores alcanzaban una gran categoría, y él allí gana Brasileirao, como tú bien has dicho, 3 veces, gana la final de la Libertadores, la primera de Flamengo, ¿no?, a Chile, al equipo chileno, al Cobreloa, ¿no?, que hace los 4 goles de la final de los 2 partidos. O sea, da unas auténticas exhibiciones que culmina en la Copa Intercontinental también contra el Liverpool, ¿no? El Liverpool de Bob Paisley, que le gana 3-0 a aquel Flamengo de Zico y arriba Núñez, un gran delantero, ¿no?, que no tuvo suerte porque se lesionó las 2 veces, por eso no se conoce. A la hora de ir al Mundial se lesionó, pero él le da las 2 asistencias a Núñez en aquella final, aquel 3-0 de la Copa Intercontinental. Y digamos que en esos inicios de los 80, tanto el Flamengo como Zico se convierten en 2 figuras legendarias, ¿no?, en Brasil y prácticamente todo el mundo. Otro punto clave en su carrera, 1982, Mundial en España, aquella Brasil con Toninho Cerezo, con Sócrates, con el propio Zico, con Falcao, que apuntaba a principal favorita, que jugaba como Los Ángeles, pero que cayó contra Italia seguramente en la decepción más grande de la carrera de Zico. Claro, él no tuvo suerte en los mundiales en el 78, fue tercero con la Brasil de Coutinho, ¿no? Coutinho, que se decía que era un entrenador, confiaba mucho en Zico, ¿no?, que después en Zico y en Ribeirinho los dejó suplentes cuando no fueron bien los primeros resultados,
Posteriormente perdió ese único partido que perdió contra Italia, ¿no? El 3-2 famosísimo, que lo dejó fuera de la semifinal por la lucha por el título en el Mundial 82, como bien has dicho, y luego en el año 86, que también llegó él a México, pues llegó ya veterano, digamos, ¿no? Y después de una lesión era suplente, pero aún así cada vez que salía daba exhibiciones, pero tampoco tuvo suerte, falló el penalti contra Francia, que podía haber sido 2-1 en cuartos de final, ¿no? Pero en el Mundial 82 de España, aquella gran selección de Tele Santana, ¿no? Con los 5 centrocampistas y arriba Serginho. Serginho, como tú has dicho, era un delantero de menor nivel, ¿no? Que sus acompañantes, por supuesto, pero cualquiera lo sería en esa época. Había otro gran delantero, estaba Dinamite, le decían Dinamita, pero Roberto Dinamite, que era un gran goleador. Reinaldo había estado, pero llegó mal. Entonces, aquella selección estaba estructurada, pues organizar mucho juego en el medio, llegar mucho por sorpresa, y el delantero que fijase más, ¿no? No era, aunque el Serginho es un gran goleador, pero es más bruto, ¿no? Pero yo creo que la selección tenía nivel, con Serginho o sin Serginho tenía nivel suficiente para ser campeona, como lo fue Italia, aunque no fuese, ¿no? Es un caso parangonable, ¿no? al de la Holanda, la naranja mecánica del 74. Quizás sean las dos selecciones más importantes de la historia que no tienen el título, ¿no? Y luego de esa decepción en el Mundial 82, él firma por Udinese ya en el 83, cuando ya tenía Zico 30 años. Se va a Italia, se va al que en aquella década, la década de los 80, era la Champions de Europa, el mejor campeonato que había sin ninguna duda, un campeonato que tuvo a Platini, tuvo a Maradona, tuvo a Michael Laudrup, a los alemanes del Bayern, a los holandeses más tarde del Milan, una cosa de locos. Hay que decir también que los 30 años de entonces no eran los 30 años de ahora los jugadores son mucho más longevos, se cuidan mejor, saben a nivel de nutrición mucho más. Y yo creo que lo saben guardar mucho mejor la esencia de su juego y de su fútbol, pero llega a Italia siendo ya un veterano, pero aún así rinde a muy buen nivel en un modesto en aquel momento como era Udinese. Sí, mira, en cuanto a lo de la edad que has dicho, hay una suerte de evolución o curiosidad, que yo considero que es así, es que en la época de Di Stéfano, en los años 50-60, los jugadores seguían hasta los 35-36 años siendo muy dominantes, el físico no imperaba. Pero ya desde los 60 sobre todo en adelante, y después en los 70 ya con el fútbol total, el físico vuelve a ser muy importante, y esto que dices tú es muy cierto, que ya con 30-31 años, en esa época, en los años 70-80, un jugador parecía ya bastante gastado, ¿no? Pero aún así Zico llegó en muy buen estado a Udinese en el año 83, ¿no? De hecho se pagó muchísimo por él, pero era una liga que, como tú me has dicho, con el dinero de las televisiones y demás, empezó a ser muy, muy importante. Platini fue 3 veces Balón de Oro allí, aquella Juve de Platini, de Trapattoni, era prácticamente invencible, ¿no? Uno de los mejores equipos de Europa. Y él, pues en la primera temporada, que estuvo muy bien con Udinese, un Udinese que tenía, bueno, un equipo normalito, ¿no? Como le pasó a Maradona luego con el Nápoles, que hubiera quizá necesitado más tiempo para ser un equipo sólido. Y él hizo una barbaridad de goles, se acercó a Platini, ¿no? Como máximo artillero de la Serie A, pero Udinese finalmente tuvo unos problemas, ¿no? Como con la directiva, problemas económicos, y él estuvo 2 temporadas y no llegó a triunfar, ¿no? a triunfar al nivel que su categoría merecía, ¿no? Así que fue un periodo breve, pero lo tenía que intentar porque, como bien has dicho tú, todas las estrellas querían ir al calcio en los años 80, de hecho fue Sócrates también para allá, Pasarela de Argentina. Vamos, pones a mirar la lista, están los mejores jugadores sudamericanos y europeos, pasan por allí por la Serie A. Así era y así jugaba Artur Antunes Coimbra, Zico, al que hemos recordado hoy con Javi Roldán. Un abrazo, Javi, hasta la próxima, muchas gracias. Hasta la próxima, Bruno, el placer es mío y siempre charlar contigo es una gozada. A nossa nação rubro-negra sempre vai te amar. Play Fútbol. Aún nos queda un buen ratito de Play Fútbol por delante. Vamos ya con la actualidad. Vamos a estar con Martina Galucci tratando de explicar lo que pasó en ese Brasil-Argentina, en ese no Brasil-Argentina, por decirlo de alguna manera. Enseguida estaremos con Axel Torres hablando del fútbol kosovar,
Kosovo, próximo rival de España. Y vamos a cerrar hoy con la firma de Paquillo Mariscal, que nos va a hablar de Maele, del futbolista danés que realmente tanto con la selección, sobre todo con la selección, pero también con Atalanta, está jugando realmente a muy buen nivel. Las selecciones grandes, las más importantes, están encarrilando su pase, su clasificación al Mundial de Qatar. En las eliminatorias sudamericanas lo habían hecho con victorias tanto Brasil como Argentina en sus primeros partidos. Brasil ganando a Chile, Argentina ganando en este caso su primer encuentro ante Venezuela. No se disputó el segundo, pero bueno, si miramos a Europa, es verdad que España se complicó con esa derrota en Suecia, pero todavía tiene opciones, evidentemente. Bélgica ganando sus dos partidos con golito de Hazard, otra vez Lukaku marcando, la selección de Portugal ganando ese partido contra Irlanda. Bueno, quien más, quien menos va haciendo los deberes, y hay que destacar seguramente, eso sí, lo de Italia. Italia, que viene de ser campeona de Europa, no ha podido pasar del empate en los dos partidos que ha disputado, tanto ante Bulgaria en casa como luego ante la selección de Suiza, jugando fuera de casa, y no es un mal resultado, evidentemente, empatar en un campo como el de Suiza, pero se va a jugar el ser primera de grupo y por tanto acceder de manera directa al Mundial en un duelo directo que tiene precisamente en Italia contra Suiza en el mes de noviembre. Hechas las presentaciones, explicado más o menos cómo está todo el panorama, vamos ya a intentar explicar lo del Brasil-Argentina. Martina Galucci, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que es complicado poner en palabras lo que sucedió. A mí me cuesta muchísimo. Primero agradecerte porque fuiste una de las personas que nos ayudó también en Carrusel Deportivo tener de primera mano la mejor información. Yo, Martina, el ejercicio que intenté hacer ayer es no pecar solo de buscar la información desde Argentina, porque puede estar evidentemente sesgada, no por nada, sino porque la fuente de información básica va a ser la AFA y los periodistas argentinos van a tener la información directamente de la Federación Argentina, y hay que decir que hay dos versiones. Estamos grabando el podcast, esto que le quede claro a la gente, el domingo por la noche, así que si puedes y te es más o menos fácil y das con ello, Martina, intenta explicarnos qué es lo que pasó y cuáles son las versiones de Brasil, de Argentina, y por qué no se jugó anoche el Superclásico de las Américas. Bueno, a ver, pasaban recién 5 minutos de partido y unos agentes de la Anvisa, que es de una agencia internacional que tiene Brasil de vigilancia, que tiene que ver todo lo que es con salud y demás, ingresaron directamente al campo de juego cuando estaba transcurriendo el partido, sin credenciales. Un hombre entró armado, queriéndose llevar a 3 jugadores que estaban en cancha. Estamos hablando de Emiliano Martínez, del Cuti Romero y de Gio Lo Celso, que son justamente los 3 jugadores que militan en la Premier. Bueno, Emiliano Buendía también, pero no estaba dentro de los concentrados. Bueno, a ver, lo que dice Brasil es: Argentina estaba jugando con futbolistas que estuvieron en Inglaterra en los últimos 14 días, independientemente de que hayan estado en Venezuela 3 días antes. Pero lo que dice Argentina es, bueno, cada país es responsable de lo que su federación de fútbol avala, que en este caso sería hacer, digamos, no una excepción, pero un corredor sanitario se lo llama, para que los jugadores que hayan estado en Inglaterra puedan jugar tranquilamente. La pregunta que se hace Argentina es, que mismo lo dijo Messi cuando estaba en cancha, llegamos hace 3 días, no nos dijeron nada cuando estábamos en el aeropuerto, no nos dijeron nada cuando estábamos en el hotel, hicimos la entrada en calor y tampoco dijeron nada. ¿Por qué esperar a que se esté jugando el partido para entrar y suspender lo que está sucediendo? La verdad que hay grises en todos lados. Como decía Bruno, estamos grabando esto a la noche, acá en Argentina son casi las 7, y la verdad es que el seleccionado sigue estando adentro del vestuario. Vimos después en la pantalla, ¿no?, que Brasil seguía jugando como un amistoso entre ellos. Marcó un golazo Beberton, el portero, le vi marcar un gol tremendo. Bueno, también lo que sucede con Brasil es que 9 de sus jugadores tuvieron que quedarse en Inglaterra, directamente no fueron convocados. Estamos hablando de Alisson, de Fabinho, de Firmino. Bueno, ellos 3 están en el Liverpool, después Ederson, Gabriel Jesús, mismo Fred, Thiago Silva, Rafinha, Richarlison. Si nombramos nombre por nombre, justamente
estamos hablando de casi un equipo entero y que encima es titular. Entonces, bueno, quizás con todo esto podemos llegar a la conclusión de que claramente Brasil en ese sentido se manejó mal porque por esto, ¿no? Hay grises entre lo que decía el país, lo que habilitaba la Federación de Fútbol, también la lucha, ¿no?, entre Anvisa y Conmebol. Uh-huh. Decían que bueno, el Dibu Martínez y mismo Buendía, cuando terminaba el partido ya directamente se volvían a Inglaterra porque era lo que habían arreglado con el Aston Villa, que cuando terminaba el partido con Brasil ellos volvían para Reino Unido porque el sábado tienen el encuentro con el Chelsea. No así el Tottenham, que había dejado, digamos, sin tiempo límite a Lo Celso y a Romero para poder estar con la selección. Así que, bueno, la verdad es que fue todo bastante caótico, no se entendía lo que estaba sucediendo en el momento. Después habló también Hernaldo Rodríguez, que es el presidente interino de la Federación de Brasil, diciendo que Anvisa les había informado que los jugadores podían estar en el partido y que después podían ser deportados directamente. Hasta ahora lo que se sabe, en este momento que estamos grabando el podcast, es que Argentina sigue estando en el vestuario, que hay 4 jugadores, que son los que decíamos recién, Buendía, Martínez, Romero y Lo Celso, que volverían a Argentina en condición de deportados, y el resto de los jugadores también regresarían, ya pensando en el partido del jueves, pero que estarían todos juntos. Y también lo raro, que poco sanitario también, es si los querés retirar porque tendrían que estar haciendo cuarentena y demás, los vas a ir a buscar y los vas a sacar de la mano. Bueno, es todo mucha información que se mezcla y que sinceramente hasta ahora no se entiende muy bien. Conmebol dijo que todo esto, digamos, más allá de que sean eliminatorias de Conmebol, lo organiza FIFA y que FIFA sería quien tome una decisión sobre lo que sucedió. Lo que también sucede es que Infantino mismo fue quien le dijo a los clubes de Inglaterra y de las demás ligas que cedan a los jugadores para que vengan a jugar las eliminatorias. Así que bueno, eso es todo el panorama que tenemos y todos los hilos que estamos juntando para entender lo que pasó. Es que, vamos a ver, hay cosas importantes como por ejemplo que Argentina o la AFA sí que llegó a un acuerdo con la Premier League para que sus jugadores estuvieran los 2 primeros partidos y luego se saltaran el tercero, por decirlo así, y volvieran, como está explicando perfectamente Martín ahora, directamente a Inglaterra para, por el tema de la cuarentena, pues que no se vieran tan afectados los clubes en los que militan esos futbolistas. Hay que explicar también, Martina, que los jugadores de la Premier, de la selección de Brasil, no han tenido esa oportunidad. Por ejemplo, Beverton estaba siendo el portero titular, entre otras cosas, porque ni Ederson ni Alisson han podido viajar con Brasil. Sí, claramente. Bueno, estamos hablando del tercer arquero en la lista de prioridades de Brasil. Lo cierto es que Tite fue quien directamente decidió no convocarlos ante la negativa de la liga inglesa. Como vos bien decís, ¿no? Con Argentina sucedió una especie de negociación, ¿no? Esto de que hoy Martínez y Buendía, después del partido, directamente se subían a un avión y volvían a Inglaterra. Fueron una de las distintas negociaciones. De hecho, Argentina fue el único plantel de todas las selecciones sudamericanas en tener a todos los convocados, porque de la Premier League, solo de la Premier League, por ejemplo, hay 60 jugadores que son internacionales con sus selecciones. 21 de ellos son sudamericanos. 9, solamente de esos 9 sudamericanos eran de Brasil. Así que también estaban, ¿no?, jugándose un panorama de un equipo que tenía 9 bajas solamente de una liga contra otro que las tenía a todas sus estrellas. Rápidamente sí que me gustaría decir que esto que ha pasado demuestra la debilidad y el caos que muchas veces parece desde aquí que es la Conmebol, pero que realmente lo es. Conmebol esto lo tiene que tener cerradísimo con el gobierno brasileño, con el gobierno del estado en el que se juega el partido, con la AFA, con la CBF, lo tiene que tener cerrado, no le puede pasar esto, no le puede estallar en las manos. Quiero ver si es verdad lo que dice Brasil de Argentina, que es que ha mentido,
a la hora de meter a sus jugadores, que ha engañado, que no ha dicho o que ha negado que sus futbolistas hayan estado en Inglaterra 14 días antes de disputarse ese partido, con lo cual sería grave más allá de lo futbolístico, y evidentemente me parece un papelón y un paripé de Brasil. O sea, Brasil elige un momento en el que está todo el foco mundial puesto en ese superclásico de las Américas, con el partido ya comenzado. Por algo es, no alcanzo a saber por qué, pero por algo será. Bueno, el caso que no me gusta no hablar de fútbol, y es lo que llevamos demasiado tiempo haciendo. Esto es play fútbol, que quede muy claro. Y me gusta el fútbol de la Scaloneta, del equipo de Scaloni, con las ideas cada vez más claras, con De Paul acompañando siempre un medio centro, con Di María pegado a la banda derecha, siendo el único extremo que juega pegado a una banda, a pie cambiado, pero bien pegadito ahí en la banda derecha. Lo Celso juega en la izquierda, pero cayendo mucho por dentro, cayendo a asociarse con Leo Messi, que se mueve en la media punta prácticamente por donde quiere, y Lautaro como referencia ofensiva. Esa posición de Lo Celso más centrado le deja toda la banda izquierda a Acuña, y la verdad es que me gustó bastante. Vamos ya con más argumentos, con el segundo que teníamos preparado para esta semana, Martina, que es la Champions femenina. Buen empate del Real Madrid ante el Manchester City, cayó con dignidad el Levante en casa contra el Olympique de Lyon en estos playoffs previos a la fase de grupos de la Champions. Resultados decentes y parecen las vueltas más o menos abiertas. Sí, está abierto. Bueno, el Real Madrid terminó ganando el partido sobre la hora, porque a los 90+1 fue que puso el empate la mexicana Kenty Robles. Sinceramente vi un Madrid que debutó en la Champions por primera vez siendo muy ordenado. Estamos hablando de un Manchester City que no solamente tiene experiencia a nivel Premier, que fue campeón en 2016, sino que también tiene experiencia en competencias internacionales. Lo hablábamos también en el Play Fútbol anterior sobre esta creación del Real Madrid, que tiene muy poco tiempo y que parece que de a poco va encontrándose con nuevos refuerzos estelares y demás. A lo que quizás involucra más el juego, vi un Real Madrid que presionaba mucho más en lo que era la mitad de cancha, no tanto quizás en la salida del arco, intuyo para evitar un poco el desgaste físico, pensando que en el fin de semana tenían que jugar por la Liga Española, y ya el miércoles visitan al Manchester City, nada más ni nada menos que de visitante a San Manchester. Justamente el domingo el partido uno de los partidos de la fecha fue Levante y Real Madrid, los dos equipos españoles que están buscando una plaza en la fase de grupos de Champions. Terminó siendo una victoria 4-0 para el Levante, que puso toda su carrocería, más o menos como dicen allá, no se guardó nada. Tiene que también que visitar al Olympique allá en Francia, así que tampoco la tiene bastante fácil, pero como no hay gol de visitante, está un poco más accesible, si se quiere, la revancha. El gol también del Levante vino casi sobre el final, a los 86 minutos con Cribellani. Bueno, ambos equipos, quizás el Real un poco más accesible por el hecho de haber empatado y no estar abajo en el resultado, pero que sin dudas quieren buscar un puesto más en esta Champions, y que España logre tener a sus tres equipos en fase de grupos. Por parte de España ya tiene una plaza asegurada por las campeonas del Barcelona. Después podemos hablar también del PSG, del Bayern Múnich y del Chelsea, que como fueron campeonas en sus respectivas ligas, tienen un cupo en esta Champions. En lo que respecta a esta ronda 2, bueno, el Levante perdió 1-2 con el Olympique de Lyon, el Arsenal ganó 3-0 al Slavia Praga, el Real Madrid empató en 1 con el City, el Wolfsburgo ganó 3-2 con el Girondins, y Rosengard perdió 3-0 con el Hoffenheim. Así que bueno, las vueltas de esta ronda son entre el 8 y el 9 de septiembre. Como decíamos, la fase de grupos comienzan el 13 de septiembre con el sorteo, y la primera fecha de esta fase es entre el 5 y el 6 de octubre. Bueno, después los cuartos son en marzo y las semifinales en abril. La final es en Turín, pero no está confirmada la fecha oficial, así que bueno, estamos a la espera de cómo queda esta fase de grupos de Champions femenina. No nos queda muchísimo tiempo porque evidentemente el Brasil-Argentina se las traía y nos ha ocupado bastante, pero ha sido noticia también, Martina, y antes de cerrar con las preguntas de los oyentes, una
no sé si decir ida de olla, como decimos aquí, de Arsène Wenger, pero ha vuelto a salir a relucir el tema de la posibilidad de que haya mundial cada 2 años. Wenger se le ha ocurrido que tiene que haber menos partidos de fase de clasificaciones y que es una muy buena idea lo de que haya partidos de mundiales y de Eurocopas y de Copas América cada 2 años. Es así, más o menos. Lo he contado más o menos bien, ¿no? Sí, bueno, ya el año pasado se había rumoreado que se haga esto con los mundiales femeninos, con la intención de darle como más visibilidad y un poco de más calidad al juego y competencia. La realidad es que el debate que surgió fue, bueno, van a salir las selecciones que mejor estén equipadas a ganar todo y las selecciones que quizás lleven menos tiempo o menos preparación van a quedar expuestas, y como que el debate quedó ahí en la nada. Ahora la idea es poner cada 2 años un mundial y hacerlos intercalados. Por ejemplo, un año un mundial masculino, otro año un mundial femenino. Bueno, la verdad que Ceferín, el presidente de la UEFA, dijo tener preocupaciones graves y que se asombró que Infantino no le haya consultado nada. También, bueno, hay muchos pros y contras desde quienes lo proponen y quienes dan la negativa. Algunos pros, por ejemplo, son que los jugadores van a tener 25 días de descanso, así que no van a estar, digamos, con mucho calendario ocupado. La verdad es que con todo lo que está sucediendo y cómo aplazó las competencias el COVID, está bastante complicado poder organizar algo que funcione. Y otra de las, digamos, de los pros que dan, y me llamó bastante la atención, lo pusieron de ejemplo a Haaland, ¿no? Decían, ¿no? Bueno, si la selección de Noruega no llega a clasificar a su mundial de Qatar, lo haría recién para 2026, cuando el delantero tenga 26 años y ya no va a ser lo mismo. Bueno, están intentando buscarle la vuelta para que esto suene atractivo. La verdad es que, bueno, si se hace, vamos a verlo igual, pero sabemos que no va a ser lo mismo tener un mundial cada 2 años. Totalmente. Esa magia de que sea cada 4 años es impresionante, o sea, es algo que lo hace sentir absolutamente único, y el que no lo entienda es que no lo ha vivido en primera persona nunca, es así. Nos gusta también que nos hagáis muchas preguntas, pero hemos tenido esta semana el tiempo justo al menos para poder contestar al menos a una de iVoox y a una de Twitter. Ya sabéis que en los comentarios de iVoox dejáis la pregunta que os dé la gana, como un anónimo que dice: ¿no pensáis que la Champions sería más atractiva con partidos de ida y vuelta desde la primera fase, como ocurría con la antigua Copa de Europa? Martina, ¿tu opinión? Bueno, a ver, habla así también, ¿no?, sobre que el fútbol sería más atractivo, y también lo enlazamos con esto de los mundiales. Bueno, también la idea, ¿no?, de que ahora no hay gol de visitante. La verdad es que últimamente estamos como con la idea de que el fútbol en algún momento va a cambiar. Ya avisó un poco la Superliga con esa idea. Así que creo que hay bastantes cambios para promover, pero bueno, este podría ser uno de ellos. Lo que pasa es que eso resta bastantes partidos, y yo creo que los dirigentes del fútbol les gusta poco, les mola poco esto de que se reduzcan los partidos, porque es igual a menos dinero. Luego @Cobolone nos dice en Twitter, en @playfutbol, dice: ¿quién ganará el Balón de Oro? ¿Podría ganarlo Jorginho? Pues mira, te respondo yo, Daniel, porque el mismo Jorginho ha dicho esta semana que no puede ser que gane él estando Leo Messi. O sea, que le parece una locura que mientras esté Leo Messi él pueda ser candidato a quitarle el Balón de Oro. Insisto, la semana que viene y en diferentes ocasiones tendremos más tiempo para contestar a los oyentes que dejáis vuestras preguntas en @playfutbol, en nuestro Twitter, y también en los comentarios de iVoox. Martina, la semana que viene más. Muchas gracias, un abrazo. A ustedes, nos vemos la semana que viene. En la cadena SER y solo en Internet, Play Fútbol. Lo contábamos ahora, España se metió un poco en un lío con esa derrota en Solna contra la selección de Suecia. Pero Axel Torres, en sus diferentes intervenciones, tanto en el larguero como en carrusel, se ha mostrado siempre muy optimista. Ayer no jugó la selección de Suecia, era de los 5 que hay en el grupo de España el único que descansaba, y eso le sirvió a España para, acompañado por su victoria contra Georgia, restarle 3 puntos a la selección de Suecia y meter un poquito de presión. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Sigue siendo igual de optimista, más después de lo visto contra la
la selección de Georgia de España. ¿Cómo prevés el final de grupo para España? Bueno, sigo siendo igual de optimista que era, ¿no? Porque lo que ha ocurrido desde ese momento, después de la derrota en Suecia, lo que ha ocurrido es una victoria cómoda contra Georgia que entraba dentro de todos los planes, por lo tanto no se modifica demasiado la hoja de ruta. La base de mi optimismo es considerar que a Suecia le va a costar cuando se tenga que medir a rivales inferiores contra los que tenga que llevar el peso, y en ese tipo de partidos englobo sobre todo 3, que son los 2 contra Grecia y el que tiene que jugar en Georgia. Ya le costó en casa contra Georgia y le debería costar más en Georgia. Y yo lo que pienso es que es difícil que saque los 9 puntos en ese grupo de partidos. Entonces, a poco que pinche, España dependería de sí misma para igualar el grupo. Y por ahí va mi sensación, ¿no? La sensación de que Suecia es un equipo muy ordenado, muy bueno para atascar a las favoritas. De hecho, se crece en ese tipo de contextos. Lo vimos en el Mundial anterior cuando echó a Italia en la repesca, cuando echó a Países Bajos en la fase de clasificación, cuando le complicó mucho a Alemania en fase de grupos. O sea que saca lo mejor de sí misma Suecia cuando se mide a los grandes. En cambio, creo que contra los pequeños tiene más dificultades porque no es un equipo extraordinariamente creativo, aunque es verdad que sumando a Kulusevski, sumando a Isak, sumando a Christopher Olsson, que son gente que no estaba en el Mundial, sí que tiene un poquito más de calidad. Es un equipo con más asociación que la que tenía antes, pero aún así creo que le puede pesar y le puede costar en esos encuentros. Aprovechando que España juega contra Kosovo y que eres un gran conocedor de cómo se lo ha montado Kosovo para tener una selección que está ganando sus primeros partidos, que viene a hacer historia ganando ese partido contra Georgia, ¿qué contamos de esta Kosovo? Para empezar, ya no tan solo de jugadores, sino de cómo se las han maquinado para aglutinar a jugadores que muchos de ellos están en ligas importantes. O sea, el trabajo que ha habido de pasillos, de federación propiamente, para intentar tener un equipo competitivo que pueda jugar contra los mejores, vaya. Sí, y mejor habría sido si hubiesen convencido a Granit Xhaka, a Xherdan Shaqiri, que era su primera intención, ¿no? Cuando se oficializa la selección, al menos los hinchas soñaban con esa posibilidad. Adnan Januzaj era otro nombre que estaba sobre la mesa, y al final esos jugadores no han acabado jugando con Kosovo, pero sí, desde el primer partido amistoso que pudieron jugar, fueron a buscar mucho talento en la diáspora, lejos del país, gente en ligas nórdicas sobre todo, emigrantes kosovares que estaban en Suecia, en Escandinavia, en Suiza también, en Alemania, por toda esa zona. Y así han conseguido formar un equipo que es competitivo en los niveles. De hecho, en la última Eurocopa se quedó cerca de clasificarse, y en este Mundial está tercera de grupo, demostrando que en partidos contra Georgia, contra Grecia, juega de tú a tú. Y que, bueno, evidentemente todavía está lejos del nivel de Suecia o de España, pero es un equipo atrevido, es un equipo que le gusta jugar hacia arriba y que yo creo que es lo que veremos. En este sentido, creo que a España le beneficia el tipo de rival que es Kosovo. Kosovo se expone, Kosovo se abre, Kosovo no te sabe atascar, es bastante tierna defensivamente, pese a poseer a un central de buen nivel como Rahmani, pero bueno, yo creo que será un bonito partido para ver. En el partido no he podido ver todavía el encuentro de ayer contra Grecia. En el partido contra Georgia me gustó bastante Hader Gionay, el lateral que es diestro pero que juega a pierna cambiada, ¿no? Juegan en banda izquierda. Porque no ha podido ir Kololi, que es el habitual lateral izquierdo, y creo que por un tema de pandemia, de cuarentenas, porque ahora está en Japón, no ha podido ir a la convocatoria, y por eso Hader Gionay jugó en banda cambiada. Muy productivo todo el rato por la banda izquierda. Y luego lo que decías, hay nombres de futbolistas que están en ligas de primer nivel. Rashica estaba en Bundesliga, ahora está en la Premier. Rahmani jugando en Italia a muy buen nivel. Murici, que ha estado en la Lazio y había marcado muchos goles también en Turquía. Al final tienen jugadores que poco a poco empiezan a estar testados, ya no solo en ligas importantes, sino incluso en Europa. Sí. Y bueno, falta otro jugador importante que es Kriesiu en el medio, pero bueno, y sobre todo una baja importantísima que es la de Zeneli. Sí. Zeneli tiene una lesión de larga duración y es uno de los jugadores en 3/4 de campo más interesantes que tiene Kosovo. Pero ya es la segunda vez que se lesiona de gravedad y vamos a ver cómo sale
de esta segunda lesión, porque ya le costó bastante salir de la primera. Pero efectivamente, el equipo en ataque, en la zona de 3/4, aglutina bastante talento, porque puede meterte a Rashica, puede meterte a Berisha, puede meterte... Ahora está jugando con bastante Castrati, pero tiene muchas opciones donde elegir en esa zona, ¿no? El problema es más defensivo, donde no hay tantas piezas fiables, sobre todo si tiene alguna ausencia, le cuesta mucho sustituir a alguno de los centrales titulares. Ahora está jugando bien Dresevich en la posición de medio centro y Murici, por supuesto, es la principal referencia. Es un jugador que de espaldas a portería va muy bien. Que en Kosovo siempre se ha elogiado el trabajo que hace, incluso cuando le costaba marcar goles, lo comparaban con Giroud, decían ese es nuestro Giroud, es el Giroud kosovar, pero luego rompió a hacer goles, sí. y ahora mismo, bueno, pues está muy entonado y es el principal peligro, sobre todo porque físicamente es muy fuerte. Y hemos visto que a España le cuesta controlar ese tipo de delanteros que son poderosos, que son agresivos, que tienen planta, sobre todo a esta España actual con esa pareja Laporte-Eric. Y bueno, vamos a ver qué partido juega Murici, que junto a Rashica son los jugadores más importantes. Pues ya tenemos un scouting hecho de la selección de Kosovo, que además se mola verla competir, sus primeros pasos a nivel internacional, y creo que hay muy pocas personas que sepan más de esta selección que Axel. Un placer como siempre, Axel. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Ahora sí, nos vamos yendo. Antes de cerrar el programa, os presentamos otra novedad que vamos a tener en Play Fútbol este año. Antes de acabar cada uno de los podcasts, cada semana, vamos a contar con una firma invitada. Esta semana le hemos pedido a Paquillo Mariscal, ya que se juegan partidos de selecciones, que nos hablara de algún jugador medio protegido, alguien que le guste a él especialmente. Pues bien, nos va a hablar de Joachim Mele. Le tenéis que seguir a Paquillo todos en Twitter, en su perfil de Twitter, pero también tiene un canal de YouTube súper recomendable y está en Twitch también, así que es un must, que se dice ahora, que decís los modernos. Hay que seguir al gran Paquillo Mariscal, que nos viene a hablar de Joachim Mele. Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Vengo a hablarte de Joachim Mele. El carrilero danés se ha convertido en uno de los nombres propios de los últimos meses. Fichado por Atalanta el pasado mes de enero desde el Genk belga, gracias a esa gran red scouting que tienen los de Bérgamo en ligas menores, bueno, donde de verdad ha sacado la cabeza y donde de verdad su nombre ha empezado a lucir ha sido en la pasada Eurocopa. Torneos de esta índole sabemos que valen para que todo el mundo conozca nombres más semidesconocidos, ¿no? Y con Dinamarca ha demostrado que es un carrilero súper completo. ¿Por qué? Pues porque en campo contrario, bueno, es importantísimo. Llega bien a línea de fondo, se asocia bien, pisa zonas interiores con maestría, tiene una gran lectura para atacar el lado débil, y luego cuando pisa el área rival, para el remate o la asistencia, siempre tiene el último gesto muy definido y le hacen destacar muchísimo con el combinado nacional, ¿no? Y luego encima tiene una peculiaridad, y es que rinde mejor a pie cambiado que a pie natural, cosa que además esto le está lastrando con Atalanta. Gasperini lo está colocando en el perfil derecho por esa lesión de Hateboer y porque en el izquierdo Robin Gosens es inamovible, y esto está haciendo que el rendimiento de Mele no sea el mismo con el equipo bergamasco. Bueno, un jugador a seguir esta temporada sin lugar a dudas, también porque su posición, la de carrilero, es una posición en la cual a día de hoy tantísimos equipos juegan con línea de 3 atrás y estos jugadores por fuera, que al final, como destaca un poquito este curso, creo que va a salir de la DEA más pronto que tarde. Bueno, Bruno, un abrazo enorme. Nos vemos en otra. Chao, chao. Pues realmente buena pinta tiene Joachim Mele. Ahora sí nos vamos. Esta semana todavía tenemos partidos internacionales de selecciones. No os perdáis Carrusel Deportivo el miércoles con Dani Garrido y compañía desde las 8:30, con lo que pasa en ese Kosovo-España, y os contamos el resto de la jornada internacional. Y la semana que viene vuelve la Champions League. Y ya os hemos avisado de las novedades que vamos a tener esta temporada. Habrá, como siempre, audioguía. El lunes que viene, audioguía de la Champions. Y el jueves 16, primera edición post partidos, post primera jornada del especial podcast de Play Fútbol de la Champions. Nos escuchamos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children.
Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.